Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hacen diferentes tipos de falda y vamos a empezar con la falda tipo trompeta que algunos de mis suscriptores me pidieron que sí les podía explicar cómo se realiza. Bueno, siempre recuerden que vamos a tener como molde base nuestro molde de la falda. Vean cómo es y ya en videos anteriores, si quieren pasar al primer video, ahí les explico cómo se hace de acuerdo a la talla de cada quien. En esta ocasión voy a usar la falda talla 44. Nosotros vamos a calcar la base. Siempre tengo una línea de apoyo para que marquemos la línea del contorno del molde, ¿ok? En esta ocasión se va a hacer marcar todo el molde básico, pero de la línea de la cadera, vean dónde es la línea de la cadera, se va a dividir a la mitad. Entonces de la línea de la cadera se divide a la mitad para sacar una medida que nos va a ayudar para marcar nuestro corte, ¿ok? Entonces marcamos en la parte de la línea de la cadera con la cinta métrica de preferencia para que sea más fácil, dividimos y sacamos nuestra mitad, ¿ok? Y damos un punto de referencia. Ese punto de referencia se tiene que hacer hasta abajo, igualmente un punto de referencia para después unirlo, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el punto de referencia aquí también, que es la mitad. La medida que nos dio aquí, fíjense bien, ya nos dio la mitad, 16.7, es de acuerdo a la talla lo que nos va a dar. Aquí tenemos un punto de referencia. Bueno, ahí en ese punto de referencia vamos a marcar lo que es la pinza. Vean dónde está la pinza, la vamos a trasladar a donde está nuestro punto de referencia, porque ahí es donde vamos a dar el corte, ¿ok? Marcamos todo el contorno de la falda, simplemente se traslada, ponemos un punto de referencia en la parte de abajo, se traslada la pinza, no el molde, la pinza, porque el molde queda tal cual. Damos todo el contorno del molde, recordando nuestra línea de apoyo para el corte, que viene siendo la mitad de la cadera, recuérdenlo. Entonces trasladamos nuestro punto, aquí nos quedó la pinza en donde se hizo el traslado. Vamos a marcar con la recta, la línea recta, unimos nuestra pinza a donde se trasladó únicamente la pinza, ¿ok? Esta es nuestra línea donde se modificó. O sea, más bien se trasladó, no se ha modificado, se trasladó lo que es la pinza a la mitad de la cadera, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a dar 18 centímetros de largo de nuestra falda hacia abajo, son 18 centímetros que se le va a dar, ¿sí? A todo nuestro largo de nuestra falda, 18 centímetros. Vamos a unir esos puntos con nuestra falda, ¿ok? A donde nos dio los 18. Recuerden, aquí les voy a poner una flechita que son 18 centímetros, que se alarga. Igualmente aquí se alarga a los 18 centímetros. Y se unen, ¿sí? Nuestro largo se va a unir y se va a seguir marcando nuestro centro que le habíamos dado a toda la falda, ¿ok? Ahora, de esos 18 centímetros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentarle 4 centímetros hacia afuera, 4 centímetros. Únicamente los 4 centímetros se van a dar en la parte de abajo, ¿sí? Para que creamos el efecto trompeta, ¿sí? 4 centímetros hacia afuera, pero solamente abajo, ¿ok? Vamos a volver a marcar nuestra línea, la prolongamos a los 4 centímetros, aquí es, igual acá,
lo prolongamos a los 4 centímetros, esta parte es. ¿Y qué vamos a hacer? De donde aumentamos los 18 centímetros es donde se va a dar la unión. Y este es lo que nos va a dar el efecto trompeta. Todavía no se termina, falta otro más, otro corte más, pero esos son los primeros, ¿sí? Primero a la mitad, recuerden, aquí vamos a poner una flecha que es a la mitad de la cadera. Se hace a la mitad de la cadera, ¿ok? Nosotros vamos a poner una línea punteada para que no se les olvide que es la mitad de la cadera. Y esa es la que nos da nuestro cambio de la pinza como el centro de nuestro corte. En esta ocasión es nuestro centro de nuestro corte. Vamos a darle ahora de nuestro centro, fíjense por qué es necesario esa mitad, le vamos a dar 4 centímetros del lado contrario, o sea, según como yo estoy trabajando, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? 4 centímetros también. 4 hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, ¿ok? Entonces ahora vamos a unir esos puntos igualmente con los 18 centímetros de largo que le dimos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a dividir nuestro triángulo que acabamos de hacer del centro. Le vamos a dar 3 centímetros a 2 centímetros de distancia, ¿sí? Vamos a darle 3 para que sea exacto. 3 centímetros le vamos a dar para hacer la línea de corte. Pero fíjense lo que se va a hacer. Se va a cortar primero por aquí. Empezamos aquí a cortar y luego le vamos dando vueltas. Cortando aquí, como una especie de viborita. Ahora para acá, como una carreterita. Ahorita lo vamos a ver. Les voy a enseñar cómo es el procedimiento ya cortado para que no exista ninguna confusión y entiendan cómo se va haciendo poco a poco el corte, que suena un poco complicado. Ya que lo hagamos, se van a dar cuenta que queda de ambos lados la misma medida que del otro lado. A pesar de que se va a cortar de esa forma como de viborita, vamos a separar y nos va a dar exactamente los 4 centímetros de aumento para esta pieza como para la otra pieza, ¿sí? La pieza derecha como la pieza izquierda. Vean cómo así va quedando. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría ya con los cortes, porque me comentaba alguna suscriptora que no se alcanza a ver el corte ya en la modificación que le hemos hecho como las mangas, que también lleva muchos cortes. Entonces ahora les voy a mostrar para que ustedes aprecien cómo es que el molde se ve con los cortes, ¿sí? En esta ocasión les voy a mostrar cómo se vería, pero como es blanco, les voy a poner un papel abajo para que ustedes distingan cómo quedaría ya con los cortes. Porque toda esta es línea de corte, ¿eh? Línea de corte, se quita la pinza, la línea de corte, lo de en medio ya no existiría ese triangulito de la pinza y lo vamos a ver ahorita. Ahora van a ver, miren cómo quedaría con el corte ya separadas las piezas. Aquí ya tiene el aumento, aquí tiene la forma de zigzag y van a apreciar cómo se ven los cortes. Aquí ya le pongo yo, todo es con lápiz. Recuerden que siempre se trabaja con lápiz. Yo lo hago con marcador para que ustedes lo aprecien bien. Pero vean, aquí está el hilo de la tela, que es importante. Aquí es una muesca, una marquita, donde nos está indicando estos 2 puntos, se unen con estos 2 puntos y esta es la parte de la pinza, que se pone aquí una marquita también, que se llama muesca, ¿sí? Y aquí vemos los cortes, es lo que más importa, que vean ustedes cómo quedaría ya con el corte, de acuerdo acá, porque yo lo corté la vez pasada y lo puse sobre entonces no se distingue. Entonces por eso es que les hago esta presentación y ahora les voy a mostrar cómo quedaría con ya completo el molde en papel Kraft Sena y con aumento costura y las claves y marcas, ¿sí? En un momento se los presento. Y ahora aquí pueden apreciar cómo quedaría ya en papel Kraft Sena con el aumento costura y las claves y marcas, que aquí les presento el hilo de la tela, que es la F de falda y D de delantero, T de talla y la talla que corresponda, con las claves con las muescas,
que les he dicho que van aquí, que se unen con esta pieza. Estas dos que se unen con esta pieza, la parte de la pinza con esta. Y las claves, como le digo, el hilo, igual que acá, F de falda, D de delantero y la T de talla. P significa pieza, lleva dos piezas, igual son dos piezas, como se corta en tela. Y eso sería todo esta parte del delantero. Ahorita vamos con la parte del trasero. Y ahora vamos a trabajar con la base de la falda talla 44. Vamos a trabajar con una línea de apoyo. Recuerden que siempre hay que tener para empezar a trabajar. Yo en esta ocasión les voy a poner la línea. Recuerden que siempre la pongo de color negro para que ustedes la vean, pero hay que hacerlo siempre, tratar de hacerlo con un lápiz, ¿ok? Aquí marcamos la línea de cadera. Recuerden, siempre hay que marcar la línea de cadera, todo el contorno de la falda, ¿sí? La parte de largo de la falda. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato, dividir la cadera a la mitad, ¿sí? Nosotros dividimos la cadera a la mitad y esa línea la trasladamos. Vean, aquí está la cadera, dividimos a la mitad con una cinta métrica. Como apoyo, les digo que es mucho más rápido y aquí es donde marcamos el centro. Lo mismo que mide acá, se lo damos aquí y trasladamos la pinza, la cambiamos al centro. Me quedo aquí al centro, aquí damos lo de la pinza se debe de marcar tal cual, completita con el centro, aquí en la parte de aquí, y la falda la volvemos a poner en su sitio porque debe de quedar exactamente igual. Lo único que se cambia o se modifica es la pinza. La pinza la movemos a la mitad de la cadera, ¿ok? Del ancho cadera. Y hacemos una prolongación, todo el molde, marcamos todo el molde a la mitad. Recuerden que os voy a volver a puntear lo que es la cadera. Y aquí vamos a poner que es la mitad de la cadera, ¿ok? Esa es la línea. Ahora vamos a darle también, recuerden que después del largo de nuestra falda son 18 centímetros, se alarga 18 centímetros nuestra falda para hacer el procedimiento de la falda tipo trompeta. Igual aquí, todos los extremos para que quede exactamente los 18 centímetros y la marcamos con la regla, ¿ok? Marcamos el largo donde corresponde los 18 centímetros. Vamos a ponerlo hacia adentro para que no... 18 centímetros, 18 centímetros, ¿ok? Y aquí marcamos igual. Se baja 18 centímetros. Para que aprecien bien, son 18 centímetros. Ahora unimos el largo ahora que va a llevar la falda más 18 centímetros. Recuerden que se le va a aumentar de cada parte del extremo, de la parte de abajo, 4 centímetros. Aumentamos 4 centímetros, aquí es. De aquí para acá 4 centímetros. Igualmente de aquí hacia afuera 4 centímetros, ¿ok? Ese va a ser el efecto que nos va a dar para que se haga tipo trompeta. Unimos al largo de nuestra falda porque es lo único que vamos a darle aumento de los 4 centímetros y la unimos nuevamente. ¿Sí? Ahora la parte de abajo del centro también se le va a dar por la parte de abajo 4 centímetros también. ¿Sí? 4 centímetros. Hacemos la unión de 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Aquí no se percibe hasta que nosotros separemos, nos damos cuenta que es aumento. Aquí no se nota, aquí se ve nada más un triángulo, pero si recuerdan en la anterior, lo que es el delantero, nos pudimos percatar que fue
un aumento, porque se hace el corte en forma de zigzag. Entonces marcamos 2 centímetros y cortamos en forma de zigzag por aquí o de viborita. Y le damos la vuelta y luego volvemos a dar la vuelta y luego otra vez la vuelta. Y ahorita les muestro cómo quedaría con el procedimiento. Les voy a poner un papel para que puedan ustedes apreciar nuevamente cómo lo hicimos con el delantero. Recuerden que toda esta es línea de corte, como lo vemos aquí en las claves y marcas. Aquí me está diciendo línea de corte, cómo iría línea de corte, ¿sí? Aquí nos está indicando que vamos a cortar, o sea que vamos a separar la pieza. Se va a dividir en 2, ¿ok? Y así quedaría. Ahora les voy a mostrar cómo sería ya cortada las piezas por separado para que ustedes lo puedan apreciar. Y en esta ocasión se los voy a mostrar de esta manera. Y vean aquí, les muestro con un papel de fondo para que no pierdan el corte. Vean cómo hacemos en forma de zigzag. De esta manera se nota que se le aumentó en la parte de abajo como en la parte de la izquierda como derecha, ¿sí? De los dos lados se ve el aumento, que son 4 centímetros de un lado como del otro, ¿sí? Entonces ahora seguiremos con, les voy a mostrar cómo quedaría ya en papel Craftsena con sus respectivos aumentos. Lo van a ver cómo quedaría la falda trompeta en esta ocasión, que es la parte del trasero. Y vean cómo quedaría la falda trasera tipo trompeta con el aumento, costura y con el procedimiento que ya les mostré anteriormente. Ahora lo van a ver con cómo se va a cortar la tela, pues con estos moldes en papel Craftsena. Recuerden que ese es el último paso que yo les muestro para que ya vayamos a confeccionar nuestra prenda. Vean cómo tiene el hilo, que es el de las claves y marcas, el hilo de la tela, la F de falda, la T de trasero, la T de talla y la talla que corresponda de acuerdo a la prenda que vayan a hacer, ya sea chica, mediana, grande o talla en este caso 44. Vean aquí donde van las pinzas, tiene una muesca para que coincidan. Aquí se les pone otra muesca a la mitad de esta parte, tanto de la pinza como donde se le da un aumento. Y aquí se unen las piezas, aquí también hay una marquita y dos piezas se cortan de esta y 2 piezas de esta, ¿sí? Y de esa manera vamos a llevar este molde para cortar la tela. De esta manera quedaría con el aumento de costura. Gracias, se los agradezco mucho, espero que me den un like si les gusta y que me hagan algún comentario si quieren otro tipo de faldas. Yo les voy a seguir haciendo una variedad de unas faldas para que se estén usando. Normalmente vemos infinidad de faldas, pero solamente de acuerdo a la moda, pues les voy a dar unas 4 o 5 modelos diferentes. Pero si ustedes quieren más, me lo pueden decir, porque hay como 12 tipos de falda diferentes. Gracias, denme like y suscríbanse, no se les olvide. Gracias.